Bueno, te dejé la pregunta del fraude, que tú decías, que Sí. es posible cometerlo con la gente votando y el CNE contando los votos. Es que ustedes creen que si llegamos a ese día y nos retiran esta propuesta constituyente, o quienes son magistrados y tienen responsabilidades, hagan imponer de nuevo el Estado de Derecho y la constitucionalidad en Venezuela, que la han desarticulado. ¿Tú crees? Yo no veo a Tibisay Lucena diciéndonos cuál es la cifra de abstención y de participación, ni por cuántos votos salió electo cada uno de estos constituyentes en cada uno de los circuitos o en los sectores, que es otro fraude además al derecho de un venezolano a un voto. Yo no veo eso, nos veo simplemente diciendo nos salieron electos fulano, sultano, mengano y ya está, sin darnos datos electorales. Y después dirá, lo vamos a publicar en esa página electoral que nunca va a ser publicado. No es la primera vez que sucedería, y esta vez con más razón, porque esta es una constituyente que en los mejores encuestadores del país están diciendo que es rechazada por el 80% del país. Y si tiene una y cuando dicen que va a tener una participación, cada proceso electoral se mide más o menos la intención de ir a votar de la gente. Y están hablando de unos 15%, 16% de la población con intención de ir a votar. Nunca, siempre hay que castigar, siempre los encuestadores te dicen, castiga ese número, porque siempre que dicen que va el 80% va a ir a votar, no vota sino el 70, el 60%. O sea que a ese 15% hay que castigarlo. Suponte que sea una constituyente que se electa con el 10%, el 12% de la población. ¿Quién está representado ahí? La gente sabe que esa constituyente, en vez de solucionar los problemas, no los puede agravar. Y esa es la reflexión que yo les hago a los que están montados en este proceso constituyente. Alguien que no piensa así es Jesús Silva, dice aquí en el Diario Universal. La Asamblea Nacional Constituyente permitía llamar a elecciones generales. Según el constitucionalista, la oposición perdió esa oportunidad. ¿Con qué? Dice Luis Silva. ¿Cómo iba la oposición a participar en un fraude que no se le ha preguntado al pueblo? ¿Cómo iba a participar con unas bases comiciales que no determinan ni qué va a ser la constituyente, ni cuánto tiempo va a durar, pero lo más grave, que no señalan que cada venezolano vale un voto, Carlos? Es decir, cuando tú municipalizas, que eso nunca se había hecho en el país, sino para elecciones municipales, los electores de Baruta elegirán a su alcalde en Baruta. Pero si usted va a hacer elecciones de un cuerpo parlamentario nacional, como fue la constituyente del 99, como es cuando usted hace los circuitos proporcionales en el número de población para elegir un candidato, más o menos, si usted tiene tantos millones de electores, lo divide entre tantos curules que usted tiene que llenar, tantas vacantes, usted tiene una base poblacional más o menos parecida o igual para poder dividir los circuitos. Ahora, aquí en un municipio grande, su voto vale mucho menos, o más poblado, su voto vale mucho menos que en un municipio chiquito. Porque el municipio chiquito va a elegir un constituyente y el municipio más poblado va a elegir un constituyente. Es decir, su voto, si usted por mala suerte vive en un municipio más poblado, con más electores, vale quizá 100 veces menos que el voto de alguien que vive en un municipio pequeño o menos poblado. Aquí leo unas cosas en el Nacional. Dice, Maduro pide diálogo a la oposición. Y luego dice esto, amenaza con armas si se destruye la revolución. Si no es con voto, es con bala. Yo le quiero dar una mala noticia a Maduro. La revolución ya la destruyó él. Ajá. Y no lo digo yo. Lo dicen personas que trabajaron pegadas a Chávez y que estuvieron, y que todavía se sienten revolucionarios, pero no se sienten maduristas. Así que, ¿a quién es que va a pegarle las balas? Si él es el destructor de esa revolución. Nos llevó a un desmantelamiento completo del orden jurídico, de las seguridades jurídicas, y sigue profundizando, está como en un camino sin regreso. Es como un barranco en el cual estamos arrastrándonos, nos está arrastrando a todos los venezolanos. ¿Quién va a invertir en Venezuela, Carlos? Con una constituyente que pues va a hacer con potestades extraordinarias lo que le dé la gana con todo el ordenamiento jurídico venezolano, incluyendo el constitucional. ¿Quién va a venir en su sano juicio? ¿Quién le va a prestar a este gobierno? Van a seguir esperando el milagro de que el petróleo suba. Ese milagro no les llegó. Ellos empezaron el desmantelamiento del Estado constitucional esperando que en mejores momentos pudiesen medirse, porque iba a venir el milagro petrolero. No les va a llegar y el pueblo va a seguir pasando el hambre que está pasando. Porque aquí veo a Rodríguez Zapatero en el Nacional también, que dice: el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, destacó
que solo mediante un consenso entre el régimen y la oposición se logrará evitar una catástrofe en Venezuela. Dice aquí, el chavismo tiene una hegemonía, pero la oposición ha ganado terreno. Eso lo dice el señor Zapatero. Bueno, tiene una hegemonía institucional, pero no tiene el pueblo, que es el gran problema. Y Zapatero como que se quedó en otra época en la cual eran mayoría, ya no lo son. No son mayoría, métanse eso en la cabeza, perdieron la mayoría del país. La mayoría del país quiere un cambio para mejorar, no quiere seguir en este barranco en el que nos han arrastrado a todos. Y Zapatero, que tiene tan buenos contactos en el gobierno, debería ayudar a que le cumplan incluso los pactos que han hecho con él que no se los han cumplido, como liberar a los presos políticos. No solamente este año se han producido varias reuniones en las cuales él ha ofrecido que se iban a liberar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma y a tantos presos políticos que hay, por poner los dos más eminentes. Y no le han cumplido, porque las facciones de poder de la propia cúpula del gobierno después le impiden ejecutar lo que él promete. Aquí veo que dice en Heraldo de Colombia, Maduro pide a Donald Trump que detenga la locura y a Trump que detenga la violencia en Venezuela. ¿Es posible eso? Bueno, yo no creo que ni siquiera en este momento tenga la MUD y la dirigencia opositora tenga el control sobre lo que significa la protesta en Venezuela. En estos días hemos vivido cosas muy fuertes en esta semana también. Protestas en las zonas populares de Caracas y del interior del país, muy fuertes, que están fuera de control del gobierno y fuera de control de la oposición, y por supuesto que no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con cualquier otro gobierno extranjero. Es pueblo que está protestando. Y hay que condenar enormemente lo que significa cualquier violación a los derechos de los pequeños comerciantes. Hay gente que asaltos. Dice, hay una declaración que me causó realmente preocupación, un señor que dice, lo he perdido todo. Y con tristeza. Tengo que comenzar de nuevo. Y con el corazón. Ese pobrecito, muchas veces esa gente ni siquiera los seguros les cubre cuando son motines o este tipo de acciones vandálicas. Pero las informaciones que también se tienen es que muchas bandas organizadas andan con el moño suelto, aprovechando el clima de anarquía, aprovechando que aquí los cuerpos de seguridad están utilizados para reprimir y que después no aparecen cuando están haciéndose estos tipos de saqueos, aprovechan de delinquir y son bandas armadas, organizadas en el país, cuando se armaron cierto tipo de grupos sociales que después perdieron el control sobre ellos. El Estado perdió el control sobre ellos al armar una población civil que nunca debió armarse. Como profesional, ¿a dónde vamos? Va a llegar un momento de quiebre, va a llegar un momento en que nos reencontremos, en que haya conversaciones realmente serias para un país o para un proyecto de país más atractivo. Fíjate que yo, que nunca he sido ni radical, no me pueden calificar como eso, ni utilizo el verbo para insultar ni para vejar a ningún adversario en la política, y tengo ya 17 años en la política. Creo que es necesario que nos reencontremos como venezolanos, pero eso no significa en este momento que podamos perdonar tanta muerte y tanta destrucción simplemente con conversar. Yo creo que aquí hay que imponer justicia, pero lo primero que hay que imponer es el restablecimiento del orden constitucional que está roto. Que todos nos apeguemos a lo que tiene la letra de la Constitución. Yo se lo dije a Nicolás Maduro cuando recién ganó las elecciones, nos invitó a los alcaldes de oposición a conversar allí y le dije esta frase: reencontrémonos en la Constitución, respete la Constitución y nosotros la tenemos que respetar. Esa Constitución es el pacto social de los venezolanos. Ustedes lucharon para que estuviera vigente en el 99, nosotros para que no se reformara en el 2007, y el pueblo venezolano habló en las dos ocasiones. En el 99 la apoyó y en el 2007 dijo no se reforma. Así que allí se volvió el pacto social de todos los venezolanos y la han desarmado, desarticulado de manera metódica para controlar el poder simplemente y no para darle beneficio a los ciudadanos. Reencontrémonos todos en el cumplimiento de la Constitución, que yo creo que puede darnos las soluciones para sacar al país de lo que está metido en este foso en donde nos han metido. En estos días me encontré con un familiar, se me acercó, un familiar de uno de las víctimas, creo que del caso de Fabián, y me dice, bueno, ¿dónde están los responsables de la muerte de mi familia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque unos me dicen que es uno, otros dicen que es otro. ¿Cómo hacemos
para que nosotros sintamos que hay castigo por estas cosas, ¿no? Si tú hablas con Carmen, la mamá de Miguel Castillo, que periodista además, Sí, murió señor. asesinado en Baruta, en las Mercedes. Si hablas con Mónica, la mamá de Alejandro, que era el músico que también vivía en nuestro municipio, te dicen exactamente lo mismo. Y mucha gente ya está perdiendo la fe en la justicia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Bueno. Tenemos que rescatar esa fe. Gracias, Gerardo. En la próxima parte voy a comenzar con Juppel Roa.